Hola amigos, hoy como veis tenemos un vídeo diferente en el canal. Es la primera edición de una nueva sección que vamos a tener, que ya os le había prometido hace un par de semanas, en la que, bueno, me gustaría una vez a la semana vamos a ir hablando de tecnología. Os voy a contar cómo se hace la locura de Bielsa, el equipo que tengo para hacerlo y sobre todo os voy a dar una visión sincera y honesta de por qué escogí comprar el equipo que tengo, por qué ese producto y no otro. Y vamos a empezar con un tema que yo creo que le va a interesar a mucha gente. Es el tema del ordenador o de la computadora, que diríais vosotros, donde hace un tiempo tuve que tomar una decisión importante entre invertir un buen dinero en Mac o hacerlo en un PC, en algo Windows, en algo armado o algo más parecido a lo que más habitualmente se puede encontrar. Fue una decisión compleja, hubo que invertir mucho dinero en ese siguiente ordenador y os voy a contar cómo tomé yo esa decisión, por qué escogí el Mac y bueno, pros y contras de ese cambio ya a unos años vista. Vamos. Antes de continuar con el vídeo, quiero agradecer a FlexiSpot, que como sabéis hace un par de semanas nos mandó esta mesa que tenemos aquí a la espalda. Es una mesa elevable, de una gran calidad. Nos la enviaron simplemente para que la valoráramos y os contáramos lo que me pareció en definitiva. Y tengo que decir que no había ningún tipo de mención pautada ni absolutamente nada, pero unas semanas después de estar probando el producto, de hacer que suba, que baje, de poner peso encima, la verdad que es un producto muy bueno, lo tengo que decir, la calidad es excelente y por tanto aquí está esta mención no pedida, absolutamente gratuita, porque la verdad que es un buen producto y eso siempre hay que resaltarlo. Bien, lo primero lo de siempre. Yo sé que la tecnología, el equipo, todo esto no es el centro del canal, por tanto YouTube va a enterrar este vídeo, así que si te gusta o si te sirve este vídeo, déjame ese me gusta, ponme un comentario, hazme algunas sugerencias o alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro con respecto a este vídeo o a siguientes ediciones. Todo eso nos va a ayudar mucho a continuar hacia adelante. Bien, por supuesto, y siempre pongo este disclaimer, pero vamos, está bastante más que claro, a mi Mac no me ha regalado nada, ni me ha pagado nada, ni me ha contactado nunca para absolutamente nada. Mi Mac lo pagué absolutamente así, a tocateja, 2.300 euros me costó en diciembre de 2023. El que yo tengo es el Mac Studio M2 Max con 32 GB de memoria RAM y 1 TB de memoria de almacenamiento. Dentro de los Mac Studio las opciones son muchas, hay diferentes potencias, no es el ordenador más potente que por ahí presenta Mac, ni mucho menos, pero bueno, con estas capacidades yo creo que tenía más que de sobra como para cumplir las necesidades que yo tenía en aquel momento, ¿no? Y de eso va este vídeo. Yo tenía un ordenador que había montado por piezas en el año 2017, que en aquel entonces me costó como 1.000 euros. Y bueno, era un ordenador diseñado en un inicio para hacer alguna tarea pesada, para jugar algún videojuego, en fin, un ordenador más de usuario común. Bien, yo siempre había querido hacer un ordenador por piezas, así que bueno, compré las piezas, lo monté, el ordenador fue muy bien y con ese ordenador arranqué el canal. Pero claro, ya habían pasado 5 años desde que lo monté, no había actualizado ninguno de los componentes, lo tengo que decir, desde lo original que yo compré. Y bueno, le fui pidiendo cada vez más. Primero compré un micrófono USB, el tema de los micrófonos y el sonido os lo contaré en otro vídeo, bien, para no liarnos mucho. Pero cuando apareció YouTube y por tanto apareció el vídeo, empecé a ver cuáles eran verdaderamente las limitaciones de aquel ordenador. Con todo y con eso, el inicio del canal en ese 2022 durante el Mundial de Qatar y todo ese año 2023, que fue, yo creo, la explosión inicial del canal, se hizo con un ordenador que, bueno, ya estaba al límite de sus posibilidades, hay que decirlo, que me costaba mucho manejar los vídeos, me costaba mucho exportar los vídeos una vez editados y eso hizo que muchas veces intentara evitar el paso de la edición. Lo que sacaba lo sacaba de una y no me importaba si había por ahí un error o había algo que en otro momento quizá hubiera quitado porque a lo mejor se escuchaba un ruido o porque yo que sé, pasaba lo que fuera. Y bueno,
Lo hacía no por gusto, sino porque sabía que me iba a llevar mucho más tiempo del que yo me podía permitir editar ese vídeo por las capacidades que tenía el ordenador. Así que, viendo el crecimiento del canal y previendo lo que podía pasar en los siguientes años, decidí apostar y preparar una inversión fuerte para lo que soy yo, un ciudadano de a pie, o sea, absolutamente así. Y bueno, en diciembre del 23 me puse a buscar, prediseñé un ordenador por piezas, bien, muy potente, y más o menos me salía por unos 1.900 o 2.000 euros el ordenador que yo podría diseñar, bien, con las limitaciones que yo tengo. Yo no soy informático y no sé de tecnología nada más allá de lo que puede buscar cualquiera o de informarte ad hoc para un momento puntual. Bien, sé cómo funciona un ordenador, más o menos, lo puedo montar, pero tampoco soy un experto. Bien, entonces, si yo me gasto 1.900 euros en un ordenador que tampoco sé si me va a funcionar, no tenía yo tanta seguridad, ¿no? Y en ese momento apareció en mi cabeza la opción de Mac. Yo nunca había tenido ningún dispositivo Mac de sobremesa y tampoco había tenido un iPhone. Tuve un iPad 2 hacía un montón de tiempo y honestamente no me había ido bien con el iPad, así que tampoco es que yo soy un enamorado de Mac, ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, empecé a comparar, empecé a ver vídeos, empecé a sacar la cuenta de pros y contras que tiene un dispositivo Mac y un dispositivo Windows, ¿no? Evidentemente, por el dinero que yo invertí en el Mac, sé que se pueden encontrar dispositivos más pesados en cuanto a capacidad, bien, con a lo mejor mejor rendimiento, pero había que meter un tiempo que yo honestamente, entre el trabajo, la familia, el canal, no tenía, y luego también había que meter un par de cositas que pueden parecer nimias, pero que a mí me llevaron a plantearme esta decisión. Lo primero es el ruido. Yo, como sabéis, he tenido y tengo un gran bagaje en el mundo del podcast y una de las cosas que a mí más me han molestado del ordenador anterior que tuve y en definitiva de todos los ordenadores que más o menos van teniendo un tiempo, es que da igual el tipo de refrigeración que le pongas, da igual, le tienes que hacer un mantenimiento exacto y correcto o si no empiezan a hacer ruidos, ¿bien? Aparece por ahí cualquier cosa, se llena de pelusa, de polvo, de lo que sea y aparecen esos ruidos y a mí eso la verdad que me desespera a la hora de editar o si estoy por ejemplo en directo, si me tengo que poner 3 horas a escuchar ese ruido o pensando que puede aparecer y que puede sonar, a mí no me gusta eso y por tanto me centré en intentar que eso no pasara. Y hay que decirlo, en ese aspecto, y luego sacaré una cuenta de pros y contras, creo que el Mac está muy por delante, ¿bien? Y además de eso, hay que tener otro tema que también tiene que ver con mi propia subjetividad. Nunca me ha gustado tener el ordenador en el suelo, ¿bien? Muchas veces he estado obligado a hacerlo, he comprado esos clásicos carritos con ruedas que se ponen para poner el ordenador arriba, pero honestamente se hacen unos líos de cables muy raros, terminas por tenerlo en medio, lo puedes chocar, a mí no me gusta eso y muchas veces terminaba por poner el ordenador arriba de la mesa, quitando una cantidad de espacio, la verdad, bastante importante y bastante llamativa. Y en eso también el Mac tiene mucha ventaja porque es un dispositivo muy compacto, muy reducido, no sé, no lo he medido, pero tendrá unos 20 y tantos centímetros de lado y es un cuadrado, lo pones ahí, no molesta, no hace ruido, no se calienta y te da todo el rendimiento que tú quieras. Otro punto que tuve muy en cuenta a la hora de escoger el Mac es el tamaño, el peso y la facilidad que hay para poder transportarlo. Bien, hay incluso en Amazon hay unas mochilas que no son oficiales de Apple ni mucho menos, pero son mochilas que tienen ese tamaño, que están acolchadas, que tienen diferentes espacios para llevar cables, ratones, todo lo que sea necesario. Y para mí ese era un punto, la verdad, muy importante, porque aunque la gente puede pensar que yo me paso el día aquí metido, nada más lejos de la realidad. Me habéis visto en diferentes escenarios a la hora de hacer los vídeos y los directos en el canal. Había muchos kilómetros entre mi casa y esos puntos. Por ejemplo, también el Mac me acompañó cuando fuimos a Bilbao a ver a la selección uruguaya enfrentarse a País Vasco.
y es mucho mejor porque el Mac te cabe en cualquier mochila, en cualquier sitio y tienes un ordenador con toda la potencia del mundo y absolutamente fácil de llevar y de proteger en cualquier sentido. Entonces, eso para mí también fue un punto importante porque era plenamente consciente de cómo iban a ser mis siguientes años en el plano personal, en el plano laboral, y tener un ordenador que simplemente lo desenchufas y te lo llevas a cualquier parte, lo puedes enchufar en cualquier sitio y rinde exactamente igual, sin tener que llevar esas cajas tan grandes de los ordenadores, que no sabes muy bien dónde ponerlas, que es difícil proteger. Bueno, a mí me solucionó bastante este tipo de tamaño y las facilidades que tiene, y también fue un punto importante a la hora de tomar esa decisión. A partir de ese punto empecé a ver lo que yo podía conseguir en Windows con ese dinero y las capacidades que tenía el Mac. E insisto, podía haber conseguido mayores capacidades dentro de lo que es Windows, bien, con los riesgos que yo ya he explicado, pero verdaderamente yo tampoco necesitaba tanto, porque, bueno, puedo grabar y puedo hacer un montón de material en 4K, pero a veces me cuesta, ¿no? Este vídeo que vais a ver y todos los vídeos de tecnología van a ir en 4K porque entiendo yo que en este caso está justificado y ahora no tengo ningún problema. Puedo sacar un archivo de la cantidad de gigas que sea y sé que el Mac puede con ello, voy a poder editarlo y en unos minutos está renderizado, no tengo problema en ese sentido, pero yo normalmente trabajo en 1080, entonces no tiene tampoco mucho sentido poner un dinero por esas capacidades brutas. Además, yo no soy en este momento de mi vida un gran jugador de videojuegos que requieran de muchos recursos y por tanto tampoco era que necesitaba una bestia por completo, ¿no? Todo esto me llevó a pensar que si coges un ordenador que ya está hecho, que ya está testado y donde hay un fabricante como Mac que lo hace y te lo entrega tal cual, va a estar más optimizado que si yo, que insisto, tengo un nivel de conocimiento informático base, lo armo por piezas, veo más o menos lo que es mejor, le paso un test de compatibilidad y me lo compro. Creo que en algún momento va a haber un cuello de botella, va a haber algo que por ahí no permita sacar todo ese rendimiento y es un buen dinero lo que puse encima de la mesa para conseguir el ordenador y por tanto me llevó a tomar esa decisión. Bien, bueno, eso fue en diciembre del 2023. Al principio, mi adaptación a Mac fue escabrosa. Bien, yo lo tengo que decir. Porque desde lo más básico, desde la ruedecilla del ratón, cuando le das en si baja o sube o baja, es justamente al revés de lo que es en Windows. Yo nunca había manejado el sistema operativo de Mac en ningún punto. Bien, por tanto era todo nuevo para mí. Y me llevó, por ejemplo, a una inversión subsidiaria que yo ahora tengo que hacer siempre precisamente por la elección que tengo de Mac. Hasta que yo no me cambié a Mac, y lo siento por los amigos de Adobe, y si alguien ve este vídeo, yo ya lo siento, soy un trabajador común y corriente, tengo los recursos que tengo y hay que afinar, pero hasta ese momento yo había utilizado el paquete de Adobe con Photoshop, con Audition, con Adobe Premiere, aunque utilizo DaVinci. Si queréis un día podemos hablar de la comparativa entre ambos editores, en lo que me parece a mí. Si os interesa lo podéis dejar por ahí por los comentarios, pero yo lo había utilizado pirata todo, o sea, me lo buscaba por ahí por internet, lo hacía funcionar, tampoco necesitaba las últimas funciones, bien, o sea, que aunque eran ediciones antiguas de los programas me bastaba y me sobraba para lo que yo necesitaba, pero esa es una de las grandes contrapartidas que tiene Mac. Todo tiene que ser oficial. Seguramente que alguien me dirá, ya Josema, pero hay no sé qué truco, de no sé qué programa, de esta manera. Os digo, yo no soy un experto informático y no me ando con demasiadas vueltas. Entonces, por eso siempre digo que el Mac me costó 3.000 euros, porque me costó 2.300 de lo que es el Mac y luego también los 700 que tuve que pagar, o 600 y pico, del paquete de Adobe con todo, bien, para poder seguir hacia adelante, para poder hacer las miniaturas, editar los vídeos, para Audition, que yo lo utilizo dentro del mundo del podcast, en fin, pros y contras, ¿no? Yo creo que ese es el principal contra que tiene Mac, que todo tiene que ser con licencia, que todo tiene que ser de esa manera. Hay software libre, hay un montón de cosas que puedes hacerle, pero es un poquito más rígido que Windows en ese sentido. Por ejemplo, es muy difícil
poner o encontrar videojuegos antiguos, ¿verdad? Recuerdo que hace unos meses me propusieron hacer un directo con el PES 2013, no se puede utilizar el PES 2013 en Mac, o sea, hay un montón de cosas que están limitadas y que tienes que aceptar si compras este tipo de productos, ¿bien? Luego también ocurre que cuando entras en Mac ya es muy difícil que el resto de dispositivos que tengas no sean Mac, porque da mucha ventaja. Entonces, mi teléfono de aquel momento ya estaba a punto de morir y bueno, pues ya que tenía el Mac, ¿verdad? Tuve que apostar por un iPhone. Yo nunca había tenido un iPhone hasta ese momento, pero como tiene capacidades para enviar archivos con AirDrop, para si copias texto en el iPhone aparece directamente en el Mac y al revés, se puede utilizar el iPhone como webcam sin ningún tipo de cable o de conexión, bueno. Yo creo que ese tipo de cosas al final hacen que uno tiene un producto Mac y termina por aparecer otros cuantos. Creo que la compañía evidentemente lo hace por eso. Pero ya os digo, al principio para mí fue escabroso porque no me hacía con ello, no me era cómodo, no llegué a plantearme si la decisión había sido buena o no. El ordenador tenía muchísimos recursos, podías hacer lo que tú quisieras con él, no se ponía ni nervioso. Jamás se me ha tildado, jamás se ha quedado bloqueado, jamás ha tenido un problema de absolutamente nada, pero simplemente yo no sabía sacarle partido porque me costaba mucho entender desde la cosa más básica, desde el famoso Control Alt suprimir, que es una de las rutas más comunes en Windows. Eso no funciona. En Mac hay que ver el monitor de recursos, hay que ver un montón de cosas para llegar a esa misma información, en fin, es complicado, ¿no? Pero pasada esa primera fase de adaptación y luego viendo, bueno, tutoriales, canales, un montón de cosas para saber sacarle partido al Mac, os tengo que decir que casi 2 años después de uso diario del Mac, porque yo utilizo el ordenador prácticamente todos los días, salvo cuando estoy de vacaciones o cuando algún día estoy trabajando y no vuelvo y pasa lo que sea, pero en definitiva lo uso muy seguido, lo uso para todo en mi día a día. Después de 1 año y medio, casi 2, de uso diario del Mac, os tengo que decir que la decisión hoy en día fue completamente acertada. Es exactamente lo que yo necesitaba. Me puedo sentar a hacer un directo de las horas que sea, sé que el ordenador no se calienta, no da ningún problema, no hace ningún tipo de ruido y que los problemas siempre van a estar fuera. Siempre va a ser un tema de conexión a internet, del servidor de YouTube, de cosas que yo no puedo controlar. Pero el ordenador es exactamente lo que yo necesitaba en aquel momento y a través de este ordenador, a través de este Mac, he conseguido hacer que el canal crezca y se desarrolle sin tener ningún tipo de limitación. Y eso, para mí, en mi día a día, es muy importante porque muchas veces uno se corta de hacer según qué cosas precisamente porque no tiene las capacidades para hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, con el anterior ordenador yo no era capaz de hacer un videoanálisis porque lo tengo que grabar a 2 cámaras y porque luego lo tengo que editar a 2 cámaras con el peso que eso conlleva. En el ordenador, en el Mac que tengo ahora, se hace enseguida en comparativa con lo que era anteriormente y a partir de ahí esas capacidades te pueden llevar a pensar en nuevas cosas, bien, en sacarle cada vez más partido a diferentes cositas que vayas teniendo, ¿no? Yo la verdad entiendo que hay un debate de fondo entre personas que son muy de Apple, que les encanta Apple, que todo en su vida tiene que ser Apple porque por ahí les convence el diseño o porque hay cositas ahí que les resuenan más, ¿verdad? Hay otras personas que son anti-Apple por completo porque piensan que es caro, que es una estafa, que puedes obtener lo mismo por menos dinero en otro sitio. Yo no me voy a meter ahí porque para mí es un producto, es una compañía más como cualquier otra, bien, o sea, absolutamente así, pero sí tengo que decir que yo era usuario de Windows y difícilmente voy a volver a ser usuario de Windows porque estoy muy contento con el desarrollo que ha tenido, porque el producto no ha dado absolutamente ningún problema y porque cuando tomas este tipo de decisiones y tomas un riesgo, si te sale bien, bueno, en definitiva puedes ir explorando ese tipo de opciones más a futuro, ¿bien? Yo creo que en el camino de todo creador de contenido hay ese tipo de decisiones.
hay personas que la resuelven de otra manera, hay personas que prefieren, bueno, no editar o hacer algo con el móvil rápidamente, o yo en mi caso prefiero tener el control, prefiero ser yo el que decide si esto lo edito o si no, si saco este corte bruto o si voy, lo corto y lo hago porque lo puedo hacer en 10 segundos y no va a haber problema y va a salir mucho mejor. Puedo exportar los vídeos a la calidad que sea porque sé que no va a dar problema, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas a mí, en mi faceta de creador de contenido, me vienen muy bien, porque sé y para mí es una tranquilidad que tengo los recursos de sobra para poder sacar adelante todo lo demás. Y por eso este vídeo es el primero, porque la cámara, que la vamos a analizar, la Rodecaster que la tenemos ahí, todo ese tipo de cosas en conjunto, que son lo que hace el canal y que son todas las herramientas que tenemos a disposición vuestra, no tendrían sentido, no se podrían llevar hacia adelante todas juntas sin hablar del núcleo duro del canal en cuanto a lo técnico, que es el ordenador desde el que se hace todo. Por tanto, mi valoración es esta, muy positiva, estoy muy contento del cambio, creo que fue una evolución necesaria y acertada, creo que si hubiera escogido gastar un poco menos en un ordenador con Windows montado por mí, insisto, a lo mejor con más potencia, creo que no hubiera sido tan positivo. Yo creo honestamente que hubiera podido perder algo de rendimiento o algo de conexión entre las piezas precisamente porque lo hubiera hecho yo, y creo que al haber apostado por este Mac que tengo, que insisto, no es el más potente, no es el más nuevo, no es el que más por ahí brillo tiene, bien, yo creo que acerté. Ahora, en todos estos vídeos quiero también analizar la parte económica, porque, insisto, yo soy un tipo normal y corriente y para mí el dinero es muy importante, y cuando tengo que hacer una inversión para, bien sea mi empresa, para el canal, para lo que sea, lo miro mucho, lo estudio, lo trabajo, estoy pendiente de ello y para mí es muy importante esto, ¿no? Entonces, habrá personas que digan, hostia, 2.300 euros un ordenador, pero ¿esto qué es, Josema? O sea, ¿esto cómo se puede? Bueno, hay que pensar a futuro, ¿bien? Si uno piensa que te vas a comprar un producto que vale 2.300 euros, se le ponen, vamos, los ojos así y no compra nada, porque evidentemente hay ordenadores, bien sea de Mac, bien sea de Windows, mucho más baratos. Bien, esto es una cosa que la podemos decir y no se necesita invertir este dinero para montar un canal de YouTube. Bien, pero cuando piensas en un producto de estos, yo creo que no tienes que pensar a un mes vista, a 6 meses o a un año. Si tú piensas hacer una inversión de 2.000 euros para un año, bueno, cuidado, eso es caro. Ahora, cuando yo pensaba en aquel 2023, yo pensaba en 4 años, 5 años, y esa fue la tasa de amortización que metí. Y a partir de esa tasa de amortización, voy poco a poco recuperando lo que puse, amortizando el equipo, y me está saliendo hasta barato. Bien, para mí esa es la visión que uno tiene que tener cuando uno tiene una empresa, un canal, lo que sea. En este momento la tasa de amortización que tengo con el Mac es espectacular, va perfecto, no tiene ningún tipo de problema, no lo he tenido que llevar en ningún momento a ningún sitio a hacerle nada, bien, ni ha habido que hacerle un reseteo, ni ha habido que formatearlo, ni ha habido que tal, yo lo limpio de vez en cuando, le quito la pelusilla que pueda tener, cosas así, pero me parece que esa inversión, esos 2.300 euros que pueden parecer una locura, en definitiva, creo que en el mundo de hoy en día, cuando se quiere tecnología de ese nivel para sacar adelante cosas importantes o que uno le da un cierto valor, si lo haces al número de años correcto, me parece que es algo asequible, entre comillas, que a poco que tengas algo que te pueda dar una fuente de ingresos, pues yo creo que se puede ir recuperando esa inversión y, bueno, hacer un nuevo fondo para, cuando acabe ese tiempo, volver a hacer otra inversión, que es para lo que sirve amortizar un producto. Pero me parece que este es un punto clave. Para mí, lo caro y lo barato no se mide en el costo que tenga algo. Si algo tiene por ahí un costo determinado que nos puede parecer alto, hay que pensar qué uso le voy a dar. ¿Cuántas horas de trabajo al día o cuántas horas de tu tiempo te va a ahorrar ese producto en comparación con otro? ¿Qué capacidades, qué nuevas ventanas de oportunidad te puede brindar este producto? Y es ahí donde tú tienes que pensar si es caro o es barato, porque a lo mejor un ordenador
de 1.000 euros, de 1.500 euros, con muchas menos capacidades, o con más problemas, o con ruido, o lo que sea, puede ser, vamos, infinitamente más caro que un producto como este al nivel o incluso por encima del nivel que tú necesitas, ¿no? Por tanto, me parece que eso es una pieza clave en esa decisión. Yo ya os digo, en el tiempo que llevo con el Mac, la amortización ha sido completamente positiva, va súper fluido, puede rendir a un nivel súper bueno con cualquier tipo de programa, con edición de vídeo en 4K, multicámara, sin ningún tipo de problema y a todo lo que da DaVinci Resolve. Entonces, a partir de ahí, creo que la inversión es positiva, es una inversión que se sostiene, se autopaga, que diríamos, y bueno, yo honestamente estoy contento. Y creo que la reflexión de este vídeo no es si uno está contento o no, no es que todo el mundo tenga que tomar el mismo tipo de decisión y escoger el Mac, porque habrá personas por ahí que, bueno, que no necesiten eso o que sepan mucho más de informática que yo y que en definitiva sean capaces de diseñar ellos mismos un ordenador por ahí más barato y más potente que este Mac, no lo sé, bien. Para mí el punto de este vídeo es, bueno, el por qué se toma una decisión, los caminos que se siguen para tomar una decisión y, bueno, un tiempo después explicaros cómo ha sido un proceso de adaptación para mí largo, complejo, con dudas, bien, pero finalmente exitoso y una herramienta de trabajo en mi día a día que me ha aportado grandes oportunidades, que me ha ahorrado muchísimas horas y que me da una confianza y una seguridad tremendas a la hora de grabar un vídeo, editar un vídeo, salir en directo 2, 3, 4 horas, meter invitados, poner vídeos, hacer lo que sea, porque sé que nunca se va a petar, nunca se va a calentar, nunca va a hacer ruido y nunca te va a dejar tirado. Y eso para mí es fundamental, ¿bien? Bueno, más o menos ha quedado todo explicado. Voy a intentar hacer los vídeos de esta manera. No me interesa mucho el contenido guionizado, ni estandarizado, ni con cosas demasiado técnicas que exceden por mucho los conocimientos verdaderos que yo tengo. El espíritu del canal es ser honestos, directos, frontales y contar las cosas como son. Y creo que el caso que yo vengo a representar puede ser el caso que le ocurra a la inmensa mayoría de las personas que se vean en esta decisión. Y es lo mismo que vamos a hacer con todas y cada una de las cosas que utilizo, con todas las cosas que compré, utilicé y ya no utilizo, con un montón de circunstancias y de elementos tecnológicos que vamos a ir analizando en esta serie de vídeos. Y nada, espero que os haya gustado. Ponedme en los comentarios cuál es vuestra sensación. Ya sé que habrá muchos que no os guste Apple, habrá otros que os encante Apple. Yo no estoy ni en una parte ni en la otra, me es útil, es una herramienta de trabajo, y si en vez de llevar una manzana mordida arriba hubiera llevado, yo que sé, un búho, pues me hubiera dado exactamente igual. Yo lo que quiero es que rinda, que funcione, que sea optimizado para mi flujo de trabajo, y la verdad que lo es, así que por eso este vídeo. Nada, agradeceros a todos, ponedme el comentario, el me gusta, lo de siempre, nos ayuda mucho. Gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.